Lalo. Muy bien acompañada. Muy bien acompañada. Recibimos a Belén López Mensaque, que siempre nos trae temas interesantes y nos hace pensar un poquito. Bienvenida antes que nada. Gracias, Ale. Nos ha pasado seguramente a cada uno de ustedes que cuando agarramos el celu y empezamos a scrollear, nos encontramos con videos que nos sorprenden, por lo general, porque son increíbles, que tienen que ver con algo relacionado al cambio climático. Nos sorprendemos, pero no hacemos nada o quizás no terminamos de entender qué implican. Así que para eso estamos acá. Bueno, gracias, Ale. Así es. Bueno, esta semana estamos viendo si viralizaron algunas más imágenes de estos eventos extremos. Por ejemplo, veíamos nieve en el desierto de Arabia Saudita. Esto que estamos viendo acá, que en verdad no es la primera vez que sucede, y como siempre decimos, todos estos eventos no siempre son una causa directa del cambio climático, pero la tendencia en general es que el cambio climático haga que estas situaciones sean cada vez más extremas. También ahora se viralizó ayer la nueva Dana en España, que está generando graves inundaciones en Málaga, con evacuados, con alertas rojas. También hay una alerta roja sobre la costa de Valencia, que ya todavía se está recuperando de la devastación de hace unos días. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque como decía, siempre se hace viral, siempre se viralizan estos temas, pero justo en este momento empezó en Azerbaiyán la COP29, que es la cumbre del clima de Naciones Unidas, ¿no? ¿Es en la que vos estuviste el año pasado? Exacto, estuvimos con el 2 el año pasado cubriendo en Dubái y se realiza todos los años. Este año es en Azerbaiyán, bueno, con algunas polémicas también, porque es otro país petrolero, otro país que tiene ciertos problemas con los derechos humanos. Pero bueno, lo que se está haciendo allá es justamente una reunión en donde todos los países, o gran mayoría de ellos, que son los que forman parte de la Convención Internacional para el Cambio Climático, tratan de debatir y ponerse de acuerdo en qué medidas van a tomar para justamente tratar de frenar estos efectos que en verdad ya estamos viendo. O sea, de decir, bueno, con lo que tenemos hasta acá, ¿qué podemos hacer para mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global? Y también para ya adaptar las ciudades a las cosas que ya nos están pasando, ¿no? Dos preguntas. La primera es si Argentina participa, sobre todo porque sabemos que Milei es muy cercano a Trump, que no le gusta nada estas discusiones y estos temas. Y la segunda es si participar de estos encuentros sirve, si esto es algo más que gente que se junta en un lugar a hablar. Bueno, esa es la gran pregunta y polémica que se desató esta semana. Tenemos más info sobre este tema porque, bueno, Milei, como sabemos, desde su campaña y desde que empezó a ser público, él siempre tuvo un discurso negacionista del cambio climático. En verdad lo que dice es que el cambio climático es natural y no producido por el hombre, cuando los últimos reportes científicos dicen justamente lo contrario, que el cambio climático se está acelerando por la acción humana. Bueno, él está en contra de la Agenda 2030, también siguiendo los discursos de Trump, que también reconoció negacionista. ¿Y qué pasó? Bueno, en esta cumbre hay 190 delegaciones de países, participaron más de 80 jefes de estados y 60.000 asistentes de todo el mundo. O sea, importante, gran parte del mundo está presente. Ahí, sí. En Latinoamérica hubo grandes ausencias porque no está Lula, no está Petro, no está Luis Arce, que son algunos de los que quizás iban más en línea con esta agenda. Pero bueno, este año no estuvieron. Y eso de que decía si esto funciona, bueno, es una gran discusión, porque muchos dicen, hace 29 años estamos en este proceso, y obviamente que es un proceso lento y cuestionable. Claro. Pero me decían algunos expertos, la verdad que es el proceso que tenemos. No hay otro. No hay otro. Y en la apertura hablaba el secretario de ONU Cambio Climático y decía, si no hubiéramos hecho ninguna medida, estaríamos yendo a 5 grados de calentamiento y estamos en el orden del 2,5, 3. Bueno, sigue siendo grave, pero ahí hay una coincidencia con Milei. Si nosotros no estuviéramos, estaríamos peor, ¿no? Sería como esa más o menos el concepto. Exacto. No hacemos mucho, pero algo hacemos. Tal cual. Pero obviamente es un proceso lento y en muchos puntos cuestionable. Bueno, ¿y Milei qué sucedió? Había enviado una delegación mínima, pequeña, a diferencia de gobiernos anteriores. Estuvo 2 días la delegación, hasta el miércoles, va 3 días. Sí, en general, lo que pasó fue que después la retiró. Ayer se conoció. O sea, ¿fueron? Sí. Y volvieron. ¿Y para qué fueron? Bueno, eso es lo que muchos se preguntan. Lo que decían es que tampoco es una sorpresa que los haya retirado. La duda es también, ¿para qué los dejó ir en verdad, no? ¿Después de las elecciones en Estados Unidos? ¿Tendrá que ver con pero las elecciones Trump ya había ganado cuando comenzó la cumbre. La elección fue la semana pasada, la cumbre empezó el lunes. Lo que nos decían desde allá, colegas que están cubriendo la COP en Azerbaiyán, es que bueno, no fue una sorpresa y que por ahora la orden es no participar en las negociaciones, pero que
todavía no se va más allá de si Argentina va a salir del Acuerdo de París, si Argentina va a salir de la Convención de Naciones Unidas. Por ahora no hay instrucciones de eso. Hay que ver después qué pasa si cuando Trump asume en enero, él decide salir del Acuerdo de París, que es este acuerdo global. Si ahí si Milei lo va a seguir o se va a quedar en su postura, digamos. Sí, la realidad es que para las negociaciones, como en muchas cosas internacionales, Argentina no cambia la aguja. El único que se perjudica al no estar ahí es Argentina. Claro. Pero bueno, las negociaciones van a seguir y justo esta cumbre es de el financiamiento, ¿no? De si se logra que los países más responsables envíen dinero para poder solucionar estos problemas. Entonces, al final, el que no se va a beneficiar con esto va a ser la Argentina, ¿no? Exactamente. Así que bueno. ¿Con quién hablamos? Bueno, vamos a ver un poco lo que fue esta apertura con la palabra del secretario general de Naciones Unidas y con una argentina de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que está allí y nos cuenta un poco el panorama de esta cumbre y qué podemos esperar. A ver. The sound you hear is the ticking clock. We are in the final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And time is not on our side. So doubling down on fossil fuels is absurd. The clean energy revolution is here. No group, no business, and no government can stop it. But you can and must ensure it is fair and fast enough to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. Esta se espera que sea la COP del financiamiento, porque se tiene que terminar de definir la nueva meta de financiamiento climático, que es muy conocida por sus siglas, que es la NCQG. Y bueno, justamente es una meta que viene a reemplazar una meta de movilización y provisión de $100.000 millones de los países del norte global a los países del sur global. Todos los países tienen distintos compromisos internacionales, tanto en materia de adaptación y mitigación, es decir, que en sus territorios tienen que llevar a cabo medidas justamente para reducir sus emisiones y a su vez para adaptarse a los efectos del cambio climático. Y esto desde ya, como cualquier medida y política, requiere obviamente dinero, requiere financiamiento. Y esto, teniendo en cuenta las responsabilidades históricas que han tenido los famosos países desarrollados debido a su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto al cambio climático, es que deben movilizar y proveer de financiamiento a quienes menos han contribuido con las causas. La realidad es que lo que sucede es que justamente los países que menos contribuyeron con el cambio climático, porque menos contribuyeron con la emisión de gases de efecto invernadero, son los que pagan las peores consecuencias, obviamente a partir de los efectos de los eventos climáticos extremos, por ejemplo. Entonces, justamente debido a esto, es que los países del norte global, una de las demandas es que provean y movilizan financiamiento. Bueno, si tuviera que rendir, te diría que lo que aprendí en esta clase es que no vemos fenómenos nuevos, pero sí intensificados, muchos más virulentos y problemáticos para el mundo, como estas imágenes que estamos viendo, que Argentina no tiene ni idea qué hacer, que no tenemos una posición clara, y es probable que copiemos a otros países como por ejemplo Estados Unidos, y que algo tenemos que hacer aunque sea poco. Exacto, y bueno, como decíamos recién, al final los únicos perjudicados quizás seamos en la Argentina porque las negociaciones van a seguir y bueno, lo que espera la comunidad internacional es que finalmente este financiamiento, este dinero o estos recursos puedan llegar a los países más afectados, que son los que menos contribuyeron, pero los que menos contribuyeron al problema, pero los que peores efectos reciben. Te voy a desafiar al aire para la próxima. Necesito que nos ayudes a pensar qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro lugar para aportar aunque sea un poquito a todo esto. Me encantó, dale. ¿Puede ser para el próximo capítulo? Seguimos con eso. Gracias.